Límite, chicos, quiere decir alrededor de o cerca de, pero nunca en. ¿Ok? De nuevo. Límite es alrededor de. ¿Qué está pasando cuando yo me acerco a un determinado valor? No qué pasa en ese valor. Ese sería como el concepto muy genérico de límite. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujar un eje de coordenadas cartesianas y vamos a dibujar una función cualquiera, no importa, miren, que no está definida, por algún motivo que en este momento no nos interesa, no está definida para el 2. Por ejemplo, el dominio de esta función sería todos los reales excepto el 2. Nosotros sabemos que para 2 esa función no está definida. Pero lo que nos interesa cuando estudiamos límite es qué pasa cerca del 2. No qué pasa en el 2, qué pasa cerca del 2. Y no solo cerca, sino cerca por la derecha y cerca por la izquierda. Nos interesa empezar a ver qué pasa en 1,9999, 1,9, 1,99, 1,99, y qué pasa en 2,0001, 2,001, 2,00, ¿sí? ¿Qué está pasando cuando, tanto por la izquierda como por la derecha, me voy acercando al número 2? Porque ustedes dirán, ¿y por qué no te fijas qué pasa en el 2? Y porque el 2 evidentemente tiene algún problema, si no, no estaría fuera del dominio, que si yo pongo 2, reemplazo la X por el número 2, por algún motivo no puedo hacer la cuenta. Entonces no puedo saber qué pasa en el 2, porque si yo reemplazo a la X por ese 2, no obtengo un resultado, no lo obtengo por lo menos en el conjunto de los reales, que es donde se grafica. Ahora fíjense que si yo reemplazara por 1,99999, obviamente estaría obteniendo algún valor de Y. Y a medida que me voy acercando por X, para cada una de estas X que se acercan al 2, yo voy a ir obteniendo un valor de Y. ¿Sí? Voy a ir obteniendo ciertos valores de Y a medida que voy reemplazando, en vez de por 2 que no puedo, por 1,99999, por 1,99, por 1, ¿sí? O por 2,00001, o bla, 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 bla. Bien. Quiere decir que estos valores que nosotros vamos a ir obteniendo a medida que nos acercamos al número 2 de X, se llaman límites cuando X tiende a un número, no cuando X vale un número. Siempre que hablamos de límite vamos a hablar de cuando X tiende a un valor, porque lo que quiero ver es qué pasa alrededor de ese valor que no puedo usar. En este ejemplo que yo estoy poniendo en particular, tanto por la izquierda como por la derecha, vamos a suponer que acá está el número 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer que este es el 4 de Y. A medida que me acerco a 2, Y se acerca a 4. Ahí es donde estoy hablando del límite. ¿Y cómo lo escribo esto? ¿Cómo se formaliza? Miren, límite cuando X tiende a 2 de la función, acá iría la fórmula de la función, o f de X, igual, en este caso, a 4. ¿Sí? Bien. Este sería como un caso donde, fíjense que la función por izquierda y por derecha tiende al mismo valor. Tiende al mismo valor. Pero no es el único caso, porque, ¿qué nos puede pasar también? Miren. Vamos a suponer que tenemos una función por intervalos. Y la función por intervalos hizo esto. Vamos a seguir con el número 2, ya que estamos. 1, 2, 3, 4. Y yo quiero estudiar qué pasa en el 2. Vamos a suponer que este 2 podría estar incluido también, en el dominio.
ese 2 podría estar incluido en el dominio o podría estar excluido. Para el límite no nos importa si ese valor al que nos estamos acercando está o no está incluido. El punto es, che, pará, y si estaba incluido en el dominio, ¿para qué lo estudiaste? Bueno, depende de la función. Si es una función a intervalos, voy a tener que estudiarlo. Si es una función polinómica, no me interesa. Pero eso más adelante. Ahora lo que me interesa es que entiendan de qué se trata el concepto de límite. Bien, vamos a suponer que 2 no está en el dominio por ahora. ¿Yo qué voy a hacer? Otra vez me voy a acercar por izquierda y me voy a acercar por derecha. Pero fíjense que ahora, cuando yo me acerco al 2 por izquierda, ¿qué va a pasar con los valores de I? En este caso me está devolviendo, por ejemplo, un valor cerca de 3,5. A medida que me acerco al 2, voy obteniendo valores que me dan 3,5. Pero si yo me acerco por derecha al 2, fíjense qué pasa. Si yo empiezo a tirarle valores a X, 2,01, 2,001, 2,1111, no se van a acercar al 3,5, se van a acercar al 2 esos valores. Quiere decir que el límite por izquierda y el límite por derecha ya no son iguales como en el ejemplo que les di antes. Esto que yo estoy haciendo de acercarme por izquierda y por derecha se llaman límites laterales, ¿ok? Límites laterales. Siempre voy a tener 2 laterales, porque a un número de X solo me puedo acercar o por la izquierda o por la derecha, no hay otra. Bien. Entonces, en este caso, los límites laterales no coinciden como en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior me daba el mismo valor. En este caso yo hubiera tenido que poner, y miren cómo se escribe, límite cuando X tiende a 2, por izquierda, ahí con un menos arriba, ¿lo ven? Esto me está indicando que me acerco por izquierda. Sí. En este caso, este límite vale 3,5. Pero si yo me acerco por derecha, y en este caso lo marco con un signito más arriba del número, esto no quiere decir menos 2, ¿eh? Esto quiere decir 2 por izquierda. Y esto no es más 2, esto es 2 por derecha. Estoy indicando de qué lado me acerco a la función. En este caso me daba 2. ¿Qué significa esto de que los límites laterales no coincidan? Esto significa que el límite cuando X tiende a 2 total de la función no existe. No existe. Hay 2 condiciones para que un límite exista. Una es esta, que los laterales coincidan. Si los límites laterales no coinciden, no dan el mismo valor, después vemos cómo se calcula, ¿eh? Por ahora lo miramos en un gráfico. Después van a aprender a calcular cómo llego a este número si no tengo el gráfico, y cómo llego a este número si no tengo el gráfico. Tarea para más adelante. No se preocupen por eso ahora. Por ahora lo vamos a mirar en un gráfico. Es obvio, te das cuenta en un valor si la función coincidió o no coincidió. De hecho, esto se llama salto, ¿sí? Bien. Entonces, volvemos. 2 condiciones para que el límite en un punto exista. Una condición es que los límites laterales sean iguales. Acá no pasó. En el ejemplo anterior, sí. Y la otra es que el cálculo, que todavía no lo sabemos hacer, del límite de un número finito. Un número cualquiera. Fraccionario, negativo, positivo, cualquiera. Pero que me dé un número. Y no que me dé infinito. Y la pregunta sería, pará, ¿y cuándo un límite te va a dar por resultado infinito? Ahí vamos. Segundo ejemplo, ¿entendido? Sí, hagan así por lo menos, sí, veo que están vivos. Ok, muy bien. Sí. Vamos al tercer caso. Sí. Habrán visto que ya les subí el TP. Lo que pasa es que lo subí solo como PDF. Después se los voy a subir en Word, porque hay un montón, todos los primeros ejercicios son gráficos, que tienen que ir completando cada límite. Por ahí es un moño tener que escribir todo. Entonces,
Se los voy a subir en Word también para que el que quiera completarlo ahí, que es más fácil. Gracias, Maru. Gracias, Maru. De nada. Gracias, Maru. De nada. Gracias. Bueno, miren qué pasa en este caso. Wow. Esta podría ser una homográfica, ¿no es cierto? Podría ser una función homográfica. Sí. A la que no le dibujé por ahí la asíntota horizontal. Bueno, igual tampoco podría llegar hasta ahí arriba, no importa, una función cualquiera. Miren qué va a pasar. Cuando yo me quiera acercar al número 2 por izquierda, el valor de i se va a hacer grande, 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 grande. Fíjense, si yo pongo 1,5, suponete, me va a dar, qué sé yo, ponele 10. Pero si pongo 1,6, ya me va a dar 15. Si pongo 1,8, me va a dar, no sé, 100. Si pongo 1,9, me va a dar 1000. Si pongo 1,9999999, es probable que el resultado, siempre cuando pongo, estoy hablando de la fórmula, reemplazar a x por ese valor. Agarro la fórmula, reemplazo a la x por 1,99999, todos los 9 que quiera. Me va a dar 1.545.203. Y si le pongo un 9 más, me va a dar 1.000 millones, o sea, a medida que me acerco al 2, los valores de i crecen, crecen y crecen y crecen. O sea, tienden a infinito. Entonces, en este caso, mi límite, cuando x tiende a 2 por izquierda de la función, me da más infinito de i. ¿Y qué va a pasar cuando me acerque al 2 por derecha? Va a pasar exactamente lo contrario en este caso. A medida que me acerque al número 2, esos valores van a ser infinitamente grandes negativos, ¿sí? Para 2,000000001 me va a dar un valor negativo gigante, y a medida que me aleje del 2, me voy a ir acercando, por ejemplo, al 0. Supongamos que acá la raíz está en 3. Entre el 2 y el 3, esos números se van a ir acercando al 0. Pero lo cierto es que el límite, cuando x tiende a 2 por derecha de f de x, va a ser menos infinito. Y entonces ustedes me dirán, bueno, pero pará, acá no tenés límite porque uno te dio más infinito y el otro te dio menos infinito, o sea, los laterales son distintos. No solo por eso, sino porque además no obtengo un número entero. Porque si estas asíntotas, en lugar de ser así, asíntotas no, perdón, esta función, en lugar de ser así, hubiera sido así, miren, ¿qué hubiera pasado? Que a medida que me acerco al 2 por la derecha, también se me va para arriba, o sea, también hubiera sido más infinito. Entonces la pregunta es, pará, si los dos fueron para el mismo lado, ¿no tenés límite? No, porque la otra condición es que el límite sea un número, y infinito no es un número. Es una forma de representar un valor muy, muy grande, pero no es un número. Y ustedes dirán, pero pará, si es un valor muy, muy grande, ¿por qué no es un número? Porque cuanto más me acerque, no voy a encontrar un número final, no voy a encontrar bueno, ya está, listo, este es el más grande. Siempre va a haber otro, un poquitito más grande, un poquitito más grande. No se olviden que esta recta numérica es real, son números reales. Y los números reales son infinitos. Al 1,999999999, siempre le puedo agregar un 9 más. Eso quiere decir que en el resultado de la función siempre me va a dar un número un poquito más grande, un poquito más grande. Nunca, jamás voy a llegar a tocar la asíntota. Recuerden que las asíntotas verticales jamás son tocadas por la función. Nunca. Entonces, en este caso, el límite cuando x tiende a 2 de f de x tampoco existe. Aún coincidiendo los límites laterales, ese límite no existe porque no es un número finito. O sea, Maru, Sí. una pregunta. Dale.
Tiene que cumplir las dos condiciones sí o sí, entonces. No puede cumplir Exactamente. solamente. Exactamente. Para que haya límite, tiene que cumplir las dos condiciones. Que coincidan los laterales y que el límite sea un número. El valor al que tiende la función sea un número. Vamos con otro ejemplo. Y después nos vamos a los ejercicios para que vean que esta primera parte sobre los gráficos no es tan complicada. A mí lo que más me interesa hoy es que entiendan el concepto de límite. ¿Qué es lo que estoy buscando y por qué? Ahora vamos al por qué. Ok. Vamos a mirar esta función. Hoy la tengo con el 2, no sé por qué. ¿Se alcanza a ver? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que yo voy a estudiar de esta función? Yo no voy a estudiar qué pasa acá, porque acá está claro lo que pasa. Acá tampoco me interesa. La pregunta sería, bueno, a ver, todo bien, Maru, porque el gráfico me lo estás dando. Ahora, si vos me tirás una fórmula, ¿sí? Me tirás una función x más 1 sobre x cuadrado más 2x menos 6. Vos me tiraste eso y me dijiste graficar. ¿Cómo hago? Bueno, que de acá a fin de año vamos a llegar hasta ahí, ¿sí? Primero vamos a entender de qué hablamos sobre un gráfico que ya está hecho. Y después vamos a aprender, vamos a saber por qué y dónde tengo que buscar. No es que voy a buscar en toda la función los límites, olvídense, no es que van a agarrar todos los números de x y van uno por uno, no terminás nunca, no. Hay estrategias para saber qué valores, en qué valores voy a estudiar los límites, ¿sí? Si esto tuviera una fórmula, ustedes de la fórmula podrían deducir que el problema puede estar en 2, que el problema puede estar en 4 y que el problema puede estar en 8, ¿sí? De la fórmula a ustedes les va a salir dónde buscar, ¿ok? Yo ya se los voy a enseñar eso. No es que van a tener que adivinar o decir, che, a ver, me tiro el lance, pruebo, a ver si en 2 hay algo raro. No. Prometo que de la fórmula vos vas a saber dónde tenés que ir a buscar los conflictos de esa función. Bien. En este caso la fórmula nos hubiera dicho, busca en 2, porque hay un agujero, busca en 4, porque pasó algo raro, y busca en 8. La fórmula nos va a decir todo eso, que no es esta, obviamente. Nada que ver. Por ahora no nos importa la fórmula. Bien. ¿Qué voy a hacer en cada caso? Voy a estudiar los límites laterales. ¿Para qué? Para saber si hay un límite y dónde está. Eso me va a ayudar a graficar después. ¿Por qué eso me va a ayudar a graficar y no reemplazar a la x en la fórmula? Porque si yo reemplazo a la x en la fórmula, no voy a poder hacer las cuentas. ¿Está? Ahí está el tema. Si yo reemplazo en la fórmula al 2, no voy a poder hacer la cuenta. Seguramente me va a quedar un dividido 0. Si quiero reemplazar por 4, me va a quedar un dividido 0 que no se puede hacer. Si quiero reemplazar por 8, ¿entienden? No voy a poder hacer la cuenta para ninguno de estos tres valores. Entonces, los voy a tener que estudiar con límite. ¿Por qué? Porque el límite me permite ir calculando cerca de y no en. Entonces yo voy a poder saber qué hace la función hasta que llegó a ese lugar conflictivo. Y la voy a poder dibujar. Entonces, vamos a estudiar el límite en 2. Para estudiar el límite, cuando x tiende a 2, no en 2, cuando x tiende a 2, lo que voy a hacer es estudiar los laterales. Entonces, voy a estudiar el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, voy a mirar. ¿Qué pasa cuando me acerco al 2 por izquierda? A ver, ¿a qué está tendiendo la función? Miro y tiende a 6. ¿Lo ven? Cuando me acerco de este lado,
se va acercando la función al 6 de y. Ok. ¿Y qué pasa cuando estudio el límite cuando x tiende a 2 por derecha de la función? A ver qué pasa. Ah, miren, ¿ven? A medida que yo me acerco al 2 por derecha, la función también se acerca al 6, ¿lo ven? Entonces estoy en condiciones de decir que el límite cuando x tiende a 2 completo, puedo hacer así, existe y es 6. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Esto lo entendieron todos? Sí. Bien. El otro lugar conflictivo que teníamos que estudiar era el 4. ¿Pero qué nos pasa en el 4? Miren, límite cuando x tiende a 4 de f de x. ¿Qué nos va a pasar? Miren ustedes, cuando nos acercamos al 4 por izquierda, la función tiende a 5. ¿La ven? ¿La ven ahí? Sí. Cuando Sí, me sí, sí. acerco al 4 por izquierda, límite cuando x tiende a 4 por izquierda, vale 5. Pero cuando me acerco a 4 por derecha, esperen que me quedó alguien afuera, Donovan, pobre. Cuando me acerco a 4 por derecha, miren a dónde se va ese límite. Se va el número, vamos a poner que es 9 ahí. Se va el número 9, ¿ven? Límite, cuando x tiende a 4 por derecha, se me fue al número 9. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué quiere decir esto? Si me escucharon, tienen que saberlo. Que no existe. Exactamente. No existe el límite. El límite, cuando x tiende a 4, no existe. ¿Por qué? Maru, Porque no coinciden los límites laterales. Una de las condiciones para que exista el límite. ¿Sí? ¿Qué me va a preguntar? o sea que siempre que haya una discontinuidad, no va a haber límite. No, señora, esta es una discontinuidad y sí había límite. Pero no, me refiero a que cuando arranquen de distintos lugares. O sea, Bueno. cuando pase eso. Claro, ¿qué pasa? Que existen diferentes tipos de discontinuidades. Lo que pasa es que el tema continuidad viene más adelante y es bastante complejo. Entonces podemos empezar a intuitivamente entender que está muy bueno lo que dijo Mili porque nos viene bien como para empezar a ubicar ciertas ideas. Vuelvo. La discontinuidad no implica falta de límite, ¿sí? En 2, la función es discontinua. ¿Por qué es discontinua? Porque no tiene imagen. Esta es una discontinuidad. Esta es una discontinuidad y esta es una discontinuidad. Y fíjense que son las 3 distintas. En esta discontinuidad, que se llama evitable, después lo vamos a aprender bien, en esta discontinuidad sí había límite. No hay imagen, pero hay límite. En esta discontinuidad hay imagen, fíjense, porque acá hay un valor para 4, ¿lo ven? Yo hice un punto relleno. Hay imagen en 4, y sin embargo no hay límite. ¿Por qué? Porque la función de un lado es una cosa y del otro lado es otra. Encontramos un salto. Esa discontinuidad se llama esencial. Y acá, chicos, que todavía no llegamos, vamos a estudiar qué pasa en 8, también hay una discontinuidad. Y se llama asintótica. A ver, ¿por qué se llama asintótica? Porque ¿qué hay? Por la asíntota. Exactamente, porque hay una asíntota. Bien, vamos a escribir este límite. Si escribo acá, ¿lo ven? Sí. Ok. Límite cuando x tiende a 8. Por izquierda, ¿qué pasa con la función? ¿Qué hace? Te da como... ¿Escuchar a alguien más que no sea Mili? Estoy izquierda. ¿Qué hace la función? ¿A dónde se va? Y no vale decir una grosería. ¿A dónde se va? A menos infinito. Exactamente. Y cuando x tiende a 8 por derecha, A más infinito. ¿te parece a más infinito? No, mentira. Ah, no, claro, porque se curva.
se va para abajo también, Claro. al menos infinito. Entonces, ¿qué pasa con el límite en 8? No existe. Exactamente, lo escribo acá abajo. Límite cuando x tiende a 8 de f de x no existe. Si yo en esta función que hicimos recién, donde está el 2, que tengo un punto abierto, no un punto cerrado, si yo Sí. tuviera un punto cerrado, ¿cómo tengo que buscar el límite o no? En realidad, si tuvieras un punto cerrado ahí, no tendría mucho sentido buscar un límite, porque teóricamente no te saldría ese punto en el análisis previo a empezar a buscar límites, que sería ver qué conflictos hay en el dominio. Cuando vos vas a graficar una función, lo primero que vas a buscar es el dominio de esa función. Porque los valores que estén excluidos del dominio son esos lugares donde vas a ir a buscar los límites. Entonces, si esto hubiera sido un punto cerrado, no te hubiera saltado en el dominio, ni se te hubiera ocurrido ir a buscar el límite ahí. ¿Se entiende? Sí. Ok. Miren los ejercicios que vamos a hacer, chicos. Acá tenemos un primer ejercicio, ¿ven? Con una gráfica. Miren bien. Fíjense, tenemos conflicto en el 2 y tenemos un conflicto en el 5, ¿lo ven? Y ven que acá te pregunta, te va preguntando. Te pregunta acá, por ejemplo, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 2 por izquierda? Entonces me voy a ir a mirar la función por izquierda, me acerco al 2 por izquierda. ¿Qué voy a contestar acá? Que el límite tiende a 3. Exactamente, el límite por izquierda tiende a 3. Y por derecha, que está acá, Tiende A a 2,5. yo diría que a 1, miren bien, tiende a 1. Claro. Y acá me está pidiendo el límite total de 2. ¿Qué voy a poner acá? Que no que no existe. existe. Que no existe. Muy bien, porque los límites laterales no coincidieron. Perfecto. Miren el 5. Esto es rarísimo, es un caso que no se me ocurrió poner recién. Tenemos una imagen, miren acá, este punto suelto acá es la imagen, ¿sí? La imagen de 5 sí podría ser 1,2, 1,3. Pero lo que nos interesa no es la imagen, sino el límite. Claro. ¿Qué pasa cuando x tiende a 5 por izquierda? ¿A cuánto tiende el límite cuando x tiende a 5 por izquierda? A 2. Muy bien. ¿Y por derecha? Lo A mismo. Más infinito. Lo mismo. Quiere decir que el límite completo, que es el punto F, es 2. ¿Ok? Perfecto. Sí. Bien. Y si me hubieran pedido la imagen de 5, que no me la pidieron, pero si el ejercicio me hubiera pedido f de 5, f de 5 hubiera sido 1,2, por ejemplo. ¿Lo ven? Sí. La imagen. Ah, ok. No me la pidieron, pero si me lo hubieran pedido, la imagen es este punto. ¿Y acá qué hubiera puesto en imagen? Imagen de 2. ¿Cuál es la imagen de 2? Nada. ¿Qué es? No tiene. ¿Y qué es nada? Vacío. No existe. No existe, Conjunto. exactamente, porque tengo doble agujero. Claro. Entonces, ok. f de 2 no existe. Este punto 2, chicos, no tiene nada que ver con el dibujo este, que siempre se confunden en este Ah, ok. punto. Es como que miran este gráfico. Es una pregunta genérica. ¿Qué Ah. significa que el límite cuando x tiende a 2 de f de 5, de 5? Eso es lo que van a tener que contestar es, ¿qué significaría? Que por ambos lados el límite tiende a 5. Perfecto. ¿Es posible que se cumpla esa proposición si f de 2 es 3? Acá me Y habla no. Haces la cuenta. No, porque la imagen debería ser 5 entonces. No, ¿qué pasó acá? Ah, tenés otro cosa. La imagen no tiene por qué coincidir con el límite. Ok. ¿Estamos? Quiere decir que Ok. sí podría pasar, probablemente en una función a intervalos. Que la imagen no coincida con el límite no es problema. ¿Ok? Es este caso, Ok. chicos, es este caso. f de 5 daba 1,2 y el límite cuando x tendría 5 daba 2. ¿Lo van Claro. entendiendo? Sí. Es muy nuevo, es como aprender ruso de pronto, pero bueno, vamos de a poquito.
Acá dice, explicar qué significa que cuando el límite tiende a 1 por izquierda vale 3 y a 1 por derecha vale 7, graficar la situación. Y van a tener algo parecido Un a esto. salto. Claro, muy bien. Y dice, ¿puede ser que el límite en X, cuando X tiende a 1, exista? Y no, No, porque están en diferentes puntos. porque los laterales son distintos. Exactamente. Bueno, Ok. acá van a completar con este gráfico. Acá tienen una imagen, ¿ven? Distingan cuando pide imagen de cuando pide límite. Acá pide imagen. Imagen de f de 3, miren. 1, ¿lo ven? Sí. F de 3, 1. Imagen de menos 2, miren. 3. Menos 3. Menos 3. Y el límite es otra cosa. Claro, Seguimos. ok. Acá tienen otro ejercicio más. Siempre de gráficos con los límites. Okay. Hasta ahí van a llegar, ¿ok? Hasta el 5. Hasta... No, traten de hacer... Uy, no, se van a volver locos. No, hasta el 5, hasta acá, hasta el 5. ¿De acuerdo? Okay. Hasta el 5, sí, porque Bueno. esto se los voy a explicar yo la clase que viene y ni hablar, porque acá tienen que empezar a dibujar cumpliendo ciertas normas. Si se animan, inténtenlo. Si se animan, inténtenlo. ¿Está? Ok. ¿Y Y te la los clase mandamos, que Maru? viene vemos límites infinitos y en el infinito. Una aclaración. Esto que vimos hoy se llama límite en un punto. ¿Está? Ok. Límite en un punto. Yo igual si quieren, además del video grabado, les subo la teoría. Ay, Sí, la por tenga. favor. Eso Gracias, ayuda Maru. mucho. La teoría. Yo escribí igual. Sí, bueno. Sí, yo también. Después te los paso. Ningún Pero para problema. reforzar... E incluso Sí, tienen sí. el video para volver a verlo y volver a copiar. Pero igual les subo la teoría para el que se la quiera imprimir, copiar, etc. Joya. Acabamos de ver límite en un punto, ¿sí? Sí. Nos falta ver límites en los infinitos, que sería cómo empieza y cómo termina una función. ¿De acuerdo? Sí, perfecto, Sí. Maru. Bueno, Maru, sí, a mí me había quedado una duda de lo anterior. decime. ¿Viste que hicimos una función que era así? Sí, que era una asíntota, que se iban hacia abajo, que la función se iba hacia Claro. abajo en una asíntota. Sí, Del lado derecho, sí. ¿no está creciendo? Mira, yo entiendo lo que te pasa a vos, porque vos estás diciendo, ok, de este lado es decreciente y de este lado es creciente, pero a mí no me importa eso. Vos lo que tenés que pensar es qué pasa cuando la función se acerca al 8. Por la izquierda vas bien y por la derecha vas a contramano de lo que mirabas siempre. Claro. Vos la función la mirabas de izquierda a derecha siempre. Ahora tenés que empezar a mirar un pedazo al revés, que viene en contramano. ¿Se Ok. entiende? Entonces lo que te importa es qué hace la función cuando se acerca al 8 de ambos lados. ¿Entendés, Pili? Sí, gracias.